Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas. Ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas. Te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas. Las obras realizadas nos va a generar al puerto más capacidad de servicios. No es ni más ni menos que generar riqueza, crear fuentes de trabajo, dinamizar la economía. Cada camión que ingresa al puerto significa una familia que está trabajando. Es la manera que nuestro país tiene para salir adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos nuevamente frente a todos ustedes, como lo hacemos todos los jueves a partir de las 10 de la noche en un desafío más de Jorge Morelo. Habrán visto todos ustedes y leído a través de las redes sociales todo tipo de publicaciones que hablaban de que la vacuna es buena, de que la vacuna es mala, periodistas y epidemiólogos, académicos y científicos, y por supuesto los atrevidos opinólogos de siempre que decían que esto sirve o no sirve, de que a los niños hay que vacunarlos y que no hay que vacunarlos, de que 10 millones de argentinos se vacunaron con la Sputnik y hoy la Organización Mundial de la Salud no la aprueba, de que la Sputnik puede ser compatible con la AstraZeneca, con la Pfizer, con la Moderna y otras cosas más. Y tantos otros cuestionamientos que vienen haciendo que lejos de hacer bien, hacen mal. Que no tenemos ninguna duda de que esto es así. Y dicen los científicos que después del agua potable, lo más trascendente que se haya inventado son las vacunas. Y yo puedo dar fe, porque hace 15 días salí de este COVID que me pegó. Y gracias a la vacuna, que no tengo ninguna duda, pude salir airoso y puedo estar hoy frente a todos ustedes, que quizá en otro momento hubiera perdido la vida. Esta es la facultad que nos da la vacuna. Y en este país, donde todo es tan difícil, complicado y transgresor, es necesario que el Estado actúe con mayor presencia y más dureza. Porque pareciera, mis amigos, que la pandemia ya fue. Ya se está liberando todo. No se usa barbijo, se han liberado los eventos, los partidos de fútbol, donde vimos el otro día en la cancha de River, en este partido River y Boca, la cancha absolutamente llena o casi llena, y cuando fueron a hacer observaciones con absoluto desparpajo y liviandad, dijeron que había 780 personas más del aforo permitido. Yo creo que no lo cree ni el presidente Rivera eso. Lo cierto es que vemos que no se está haciendo un análisis puntual de si se deben o no mantener algunas limitaciones cuando en los países desarrollados del mundo ya están aplicando una tercera vacuna. Vamos a hacer un Zoom después de hace mucho tiempo con el doctor Axel Thomas, que es profesor de la Facultad de Ciencias Médicas, investigador del Centro de Medicina Tropical de la Facultad de Ciencias Médicas
de la Universidad Nacional de Córdoba y es médico epidemiólogo. Buenas noches, doctor. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Bien, yo he hecho un breve introito de lo que yo creo que es así, pero ¿no le parece que se están tomando las cosas con mucha liviandad y que puede esto propiciar que haya un brote a corto plazo por las medidas que no se están tomando? Bueno, indudablemente adhiero a las palabras suyas en la introducción. Hay que seguir siendo consistentes en política sanitaria, en mantener las conductas y las pautas sanitarias que hemos aprendido. Estamos en el buen camino porque va avanzando el programa de inmunizaciones, pero en el mundo lo que vemos que ha funcionado son mantenerlas, es decir, la conducta sanitaria a la par que se avanza con el programa de inmunización. Quiere decir que todavía nos queda un tránsito, un camino a recorrer. Si bien vamos avanzando, debemos seguir siendo responsables, mantener las pautas y las medidas de profilaxis y haciendo ese llamado a la población, ¿no? De mantener la normativa, esto que usted señalaba, por ejemplo, con respecto a los aforos. Creo que no hay que anticiparse a una desregulación absoluta porque sí, el riesgo está latente de la mano de la variante Delta, que es mucho más transmisible, y es la variante dominante en el mundo y es la que está dando los dolores de cabeza hoy por hoy. Es decir, que todavía nos queda esto, ser consistentes, ser responsables, ser coherentes y ser cohesionados como sociedad. El Ministerio de Salud de la Nación acaba de, creo que fue ayer o anteayer, de difundir de que se triplicó la cantidad de personas infectadas con esta variante Delta. Sí, eso lo hemos visto, es un modelo que se replica en el mundo, es decir, que hay un aumento, ahora de a poco empiezan a disminuir los casos de la mano del avance de las inmunizaciones, pero es la variante predominante en todos los países del mundo. Es decir, que hay que estar muy atentos, muy expectantes. Nosotros hemos retrasado ese ascenso que hemos visto exponencial en muchos de los países centrales, en Reino Unido, en Estados Unidos, que ha sido la variante dominante en todos los estados americanos. Y nosotros hemos tenido esta situación epidemiológica estable y que ahora se mantiene descendiendo en el número de casos, pero la variante está circulando entre nosotros. Entonces, sabiendo estas características, que es mucho más transmisible, que triplica a la cepa originaria de Wuhan, es que no nos podemos relajar. Es decir, insisto con este concepto, tenemos que seguir siendo consistentes, responsables y observar las pautas sanitarias. Es decir, eso es lo que nos va a dar protección y vamos a seguir por este buen camino que estamos transitando. Es decir, que yo sostengo y lo vengo señalando sistemáticamente que, por ejemplo, el barbijo debemos seguir sosteniéndolo, usándolo, porque nos ha dado muy buenos resultados y creo que es una muy buena práctica sanitaria a la par que se va avanzando de un modo tan significativo e importante con este programa de inmunizaciones. Esas son las dos herramientas esenciales que nos van a proteger y que nos llevan, como decía recién, por el buen camino. Yo no dudo de que esta necesidad de salir de la gente no es más que resultado de un año y medio de angustia, de ansiedad, de estrés, de situaciones adversas, de enfrentamiento, de problemas, de problemas mentales que ha tenido la gente, ¿no? Como toda esta cuestión. Pero ¿no cree que en estos momentos donde, gracias a Dios, el índice de caída de los contagios es absolutamente favorable y auspicioso para todos los argentinos y en todo el mundo, no debería de haber un poco más de control y de presencia de los médicos como ustedes que marcaron en algún momento casi a diario, salían por todos los medios y últimamente pareciera que hubieran desaparecido, no por la, no por el deseo que tengan ustedes, como lo está diciendo usted, doctor, de proponer mayor control, sino porque quizás los medios se desinteresaron y el Estado no está propiciando de que ustedes sigan aconsejando y puntualmente diciendo qué es lo que hay que hacer para no temer que haya un rebrote a corto plazo, como dije hace momentos.
Sí, yo creo que la comunicación y la comunicación desde el Ministerio de Salud de la Nación y de los Ministerios de Salud provinciales y de los medios de comunicación es esencial en este momento de la pandemia. Como usted bien señala, ya hay un tiempo de evolución prolongado y tenemos ese efecto acumulativo que está haciendo mella, ¿no?, en la población. Pero bueno, como decía recién, estos dos pilares que son los que nos dan los resultados en la contención, en acotar los números epidemiológicos, etcétera, son y siguen siendo los mismos, ¿no? Es decir, un buen mensaje sanitario en el cual uno reitere, ¿no?, y no digamos, sea insistente sobre el particular, pero reitere las medidas de profilaxis que, como decía recién, hemos aprendido. Eso es fundamental sostenerle. Y por otro lado, el mensaje transparente y eficiente con respecto a las inmunizaciones. Esos son los dos elementos decisivos que han probado eficacia en el mundo y que, bueno, dan un panorama muy alentador. Nosotros hemos avanzado muy rápidamente en estos últimos 2 meses, ya en una tasa de vacunación muy significativa, y eso nos va a dar ya una base inmunológica importante. Es decir que esa es la buena noticia, pero con respecto a esto que usted me dice, es decir, todavía no debemos dar esto por concluido. Creo que si bien tenemos mayores márgenes de seguridad de la mano de las inmunizaciones, pero todavía queda una ventana, ¿no?, porque esta variante es mucho más transmisible, y a esta variante Delta me refiero, y es lo que hemos observado en otros países que habían avanzado al principio muy fuertemente y sin embargo se filtró la variante y empezó a dar un aumento de casos importante. Entonces, esto fundamentalmente mirándolo de cara a las franjas etarias de la población que todavía están sin inmunizar, es decir, todavía faltan los niños, un porcentaje de los adolescentes. Entonces, y son, ¿no?, ya eso está probado y es un mito que está cayendo en el mundo, ¿no?, esto que no transmitían los niños la infección. Sí pueden transmitirla, sí se pueden enfermar. Afortunadamente, transitan en la mayor parte de los casos bien la infección, pero hay un porcentaje, y eso tenemos que decirlo, digamos, que sufren long COVID, es decir, que pueden tener secuelas y que pueden a su vez enfermarse y transmitir a sus familiares. Es decir, que de la mano de estas consideraciones sanitarias creo que hay que redoblar todavía los esfuerzos, tenemos que seguir manteniendo las pautas sanitarias y eso nos va a dar cada vez más solidez en términos epidemiológicos. A mí me gustaría conocer su opinión. Sabemos de que hay en la Argentina muy pocos antivacunas. En los Estados Unidos es casi la mitad de la población. Pero sí, nosotros que estamos en la calle vemos algún tipo de resistencia o de cuestionamientos o de duda, si lo podemos llamar de alguna manera, para ir a vacunar a los niños, los papás que tienen que vacunar a los niños. ¿Qué opina de esto? ¿Qué consejo le puede decir a la gente? Porque esta posibilidad de que transmite ese contagio ya está absolutamente probada. Pero hay todavía un poco de temor respecto a eso en una provincia como el Chaco, que le garantizo es un ejemplo en vacunación, pero lo vemos que algunos padres están cuestionando esto. Sí, con respecto a la primera parte de la pregunta, afortunadamente nuestro país tiene unas tasas de adherencia al programa de inmunizaciones muy alto. Eso es muy importante, muy significativo, porque eso no lo vemos en algunos otros países. Como usted decía, Estados Unidos sufren, ¿no?, esta cuestión de los anti-vaxxers, es decir, estas personas que no quieren vacunarse, y la mayor parte de los hospitalizados, por ejemplo, en los estados más negacionistas como Florida, y son los que están sin vacunar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ese es un problema sanitario, sí es cierto y serio. Y bueno, y las inmunizaciones en los niños creo que es una herramienta esencial para todas las infecciones. Estamos en un contexto particular, tenemos que decir. Normalmente los ensayos, incluidos los niños, se llevan por mucho más tiempo, pero quiero transmitir, es decir, para dar estos resultados con respecto a la seguridad y a la eficacia de las vacunas, que no obstante esto, bueno, nuestro país cuenta, por supuesto, con la agencia regulatoria que ha evaluado la vacuna que se va a aplicar a nuestro medio, que es la Sinopharm, para los mayores de 3 años, y que ya, digamos, en consenso con la Sociedad de Pediatría, que ya se ha pedido sobre el particular,
adhiriendo, y eso es un mensaje muy importante que hay que dar el a lunes la fue, población, claro. adhiriendo, claro, a la campaña de vacunación. Es decir, esto es un comunicado en base a la opinión de los expertos, en consenso con la Comisión de Inmunizaciones. Es decir, que eso no nos debe dejar ya margen para dudas. Tenemos ya certezas de que, bueno, es segura y es eficaz la vacuna y que nos va a dar protección a esta franja etaria que es la que no está todavía inmunizada, y ya una certeza futuro de que sí, ya cumpliendo las inmunizaciones en esta franja de menores y adolescentes, necesariamente se va a ir restringiendo la pandemia, debilitando, porque va a ir disminuyendo indudablemente la transmisión de la mano de la disminución de los individuos susceptibles. Doctor, la última pregunta. Tercer dosis, ¿cuándo y si se debe de dar? Bueno, estamos en plena discusión, es decir, con respecto a las vacunas nuestras todavía no tenemos demasiada información, pero es muy probablemente que se discuta a futuro, es decir, de cara al otoño y al invierno, la necesidad de reforzar, es algo que se va a discutir, que se ha comenzado a hablar digamos, lo que está sucediendo en el mundo es que con respecto, por ejemplo, a la vacuna Pfizer, es que sí se está decidiendo en determinados grupos una dosis de refuerzo que se calcula a los 6 meses. Es decir, que acá con nuestros primeros vacunados, principalmente el personal de salud, no tengo dudas que se va a discutir, que va a estar en la agenda y mayores se va a 75, evaluar la claro. posibilidad de un reforzamiento de una tercera dosis para aumentar, es decir, la protección. Es una posibilidad. Pero todavía no está definido, está en estudio. No, todavía no está definido, sí se está hablando, sí se está debatiendo a nivel de los ministerios y bueno, es una posibilidad, faltan más datos, tenemos que ver con la combinación nuestra que ha sido particular, ¿no? Claro. Es decir, de nuestras combinaciones de vacunas, a ver cómo evaluar un poco más en detalle cómo es nuestra respuesta inmunitaria con respecto a estas combinaciones para en base a eso determinar la necesidad de un refuerzo y cuándo. Muy bien, doctor, muchísimas gracias por su gentileza y por su tiempo. Por favor, un agradecido soy yo de la posibilidad que me da de comunicar mensaje sanitario, algún concepto sanitario que pueda ayudar y bueno, y aprovecho para mandarles cordiales saludos a usted y a todos los que se encuentran por allí. Muy bien, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bien, ya vamos a nuestra mesa de trabajo con Laura Lescano, que es médica infectóloga de la Dirección de Epidemiología, y Daniel Antúnez, que ya estuvo varias veces en nuestro programa, que es jefe de inmunizaciones, ya lo tuvimos en el fragor de esta epidemia y ahora lo volvemos a tener un poco más tranquilo, gracias a Dios, como resultado de esta vacunación. Yo lo decía y lo tenemos que decir con orgullo, y no es para endulzarlos a ustedes de ninguna manera, pero tuve la suerte de hablar con gente de Entre Ríos, de Corrientes, de Formosa, de Santa Fe, donde ellos destacaban la celeridad y la cantidad de vacunas y la disponibilidad de centros y de vacunas que hay en los centros. Y esto es para destacar. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que se puso todo el esfuerzo, tenemos que ser claro, digamos. Agradecer a la provincia, desde el gobierno provincial, el Ministerio de Salud Pública, a la dirección, al departamento y bueno, y sobre todas las cosas, el gran trabajo que llevó adelante el personal de salud y en este caso a todos los vacunadores y vacunadoras a lo largo y a lo ancho de la provincia. La verdad que la campaña de vacunación en el Chaco dio resultado, se avanzó rápidamente. Y bueno, también me pasó lo mismo, o me pasa frecuentemente cuando tenemos las reuniones con nuestros pares de otras jurisdicciones de nivel nacional y la comparación siempre está. La verdad que contento, gracias a Dios, con nuestros aciertos y errores, obviamente. Hubo momentos, y usted lo sabe muy bien, porque lo charlamos acá, de tensión, etcétera. La verdad que contento porque la campaña avanzó y avanzó bien. Laura es la primera vez que está con nosotros en el programa. Sí. ¿Qué evaluación podemos hacer, Laura, de estos más de 18 meses? Esto empezó el 16 de marzo del año pasado y vivimos situaciones muy difíciles
Las actividades de ustedes fueron loables. El esfuerzo que han hecho los médicos, la gente de salud, la gente de seguridad, los docentes, es para aplaudirlo. Pero, ¿qué evaluaciones haces ahora? ¿Qué pareciera que estamos saliendo? Pero me parece que nos estamos relajando demasiado. Claro, sí. Sí, la verdad que fue un trabajo en equipo, con mucho esfuerzo. Todo el equipo sanitario, desde el primer momento, fue una incertidumbre porque era una infección, si bien no conocida, se fue presentando en varios escenarios, muchos casos clínicos que tuvimos que empezar como a ir viendo bajo nuestra experiencia. No había tratamiento, pero a partir del advenimiento de las vacunas fue cambiando drásticamente. Empezamos a tener una buena respuesta a la vacuna. Empezamos a priorizar a la población de riesgo, esa población que tenía factores de riesgo, comorbilidades, que fallecían cuando se contagiaban. Entonces fue una experiencia única para todo el equipo de salud. Cuando empezamos a tener esos resultados en cuanto a la inmunización, fuimos viendo un descenso de consultas, tanto ya sean internaciones, un descenso en mortalidad. Así que hoy la verdad que también trae la verdad que mucha emoción al tener estas cifras hoy en la provincia, un trabajo arduo de los vacunadores a partir de la planificación en cuanto a la campaña de vacunación. Se ha ampliado la vacunación en toda la provincia del Chaco. Hoy tenemos una cifra que comentó Daniel, pero que son súper buenas en cuanto al porcentaje de vacunación con segunda dosis. Tenemos una inmunidad muy importante, que lo que nosotros queremos llegar es a la inmunidad de rebaño, la famosa 75%, inmunidad. ¿no? Exacto, sí. Que ya nos falta poco. Ahora se agrega en el plan de vacunación a los niños, que también eso aportaría a llegar rápidamente a esta inmunidad de rebaño en la provincia, que va a ser obviamente todo un logro, pero también, como vos decís, tenemos que ser conscientes y muy responsables socialmente, porque sabemos que hay variantes que pueden ingresar como importación, digamos, a la provincia y pueden provocar brotes. Es un virus Delta que tiene una particularidad, una característica que se contagia rápidamente. Entonces, si tenemos una población que todavía no está vacunada, tenemos un riesgo nuevamente de brotes. Así que tenemos que tener una precaución en cuanto a la flexibilización de las actividades, tener siempre, como dijo el colega, la protección física, que es el uso de tapabocas, el distanciamiento, poder respetar las medidas de autocuidado todavía, porque todavía la variante está en Argentina, están aumentando los casos de variante Delta. Si bien en la provincia del Chaco, a través de una vigilancia activa que se hace, no tenemos ni un caso, pero tenemos que estar siempre en alerta ante los casos de importación. Bien, vamos a una pausa comercial y volvemos en un minutito. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas.
Este es el CEF 1, es el primer CEF que se creó en la provincia. Hoy necesitamos sí o sí estas refacciones que vendrán como un gol de media cancha, que lo dijo ya alguna vez, para toda la comunidad educativa y todos los usuarios, inclusive espontáneos que vienen acá a nuestro predio. El beneficio va a ser doble más allá de lo que ya se venía cumpliendo. El bien es en realidad para todos. O sea, acá recibimos chicos desde 4 años hasta adultos mayores, tenemos actividades. Así que ellos van a estar chochos de por sí, ya estaban chochos siempre, con estas instalaciones nuevas, con más razón la disfrutaremos. Bien, atento a lo que nos comentabas, Laura, respecto a estas inmunizaciones, de esta necesidad de seguir cuidándonos y todo lo demás. Después de 1 año y medio es muy difícil de pedirle a la gente en tanto y en cuanto el Estado como estructura, como institución y todas las instituciones que la representan no siga flexibilizando. Cuando dicen que el uso del barbijo no es obligatorio en la calle es para que no lo use más nadie. Y eso que digan, cuando van caminando solo es mentira, ya no los usa nadie. Los aforos no se respetan, que pueden ir a una confitería, a una mesa 10, van 20. Es en una población, una comunidad, que yo lo dije al principio, los argentinos nos destacamos por ser una sociedad difícil y transgresora. Entonces, todo esto que sí me parece perfecto, pero si el Estado flexibiliza todo esto, esto va a ser como una estampida. Lo vimos el otro día en la cancha de River, en ese partido de River y Boca. Claro. Donde fue una payasada, que habían 780 tipos más, un disparate, ¿no es cierto? Porque yo no sé, creo que en la cancha entran 80.000 personas. 80.000 personas. Sí. ¿Y cuántos podían entrar? ¿La mitad? Sí, 50%. Y se veían todas las tribunas llenas. ¿Y qué no? Se equivocaron los molinetes, entraron por los molinetes. Y diciendo, no, eso es una tomada de pelo. A mí en lo personal no me gusta que me digan una mentira cuando estamos viendo que esto no era así. Pero esto, por eso yo decía, me da la sensación que el Estado tiene que actuar con un poco más dureza y ser menos flexible en la Nación y en la provincia del Chaco, porque si no esto va a generar, quizás, ojalá que no, porque falta poco para llevar a la inmunización de rebaño, como lo están haciendo los países de Europa, pero aún así ellos ya están dando la tercera dosis y no han flexibilizado todo. Exacto, sí. Sí, la verdad que es una cuestión complicada, digamos, como usted bien dijo, después de 1 año y medio que venimos en esta condición, por ahí frenar a la gente en este momento es bastante complicado. Muy difícil. Sí, en estos contextos como el partido, como los eventos organizados, por ahí es un poco más recto en estas cuestiones y sobre toda la cosa exigir y que se cumpla con los requisitos de ingreso, que tengan las vacunas, y en aquellos lugares que se pida, en este caso la provincia del Chaco, el uso del pasaporte COVID. Me parece que por ahí viene la mano y después la conciencia social, digamos, la conciencia personal, el cuidarme para cuidar al otro. Y bueno, yo creo que algo también aprendimos de todo esto y me parece que lo debemos hacer por aquellos que la pasaron muy mal y por aquellos que se fueron. Yo creo que por ahí viene la mano. Es cierto lo que decís vos, pero ante el relajamiento o la flexibilización que impone, que da el Estado, es para que todo el mundo haga lo que quiera. En una sociedad con las características de las nuestras. Sí. Esto en Japón no sucede. Sí. Le decís a un japonés, ¿no es cierto?, que no tiene que pisar el cordón y no pisa el cordón. Acá le decís a un tipo que no pisa el cordón, lo pisa, lo repisa y hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque es una característica del latinoamericano y del argentino en particular. Entonces me da la sensación de que se tendría que manejar por lo menos con un poco más de cautela. Exacto, sí. Aparte esto es tan dinámico porque uno día a día, en base a los datos epidemiológicos, tendría que modificar esta flexibilización en base a esos datos epidemiológicos. Yo creo que, y también cada provincia con sus datos epidemiológicos también tiene que decidir
flexibilizar algunas actividades y otras no. Hay que ir manejando eso, los datos epidemiológicos. Nosotros, como yo te dije, no tenemos hasta el momento circulación de la variante Delta. No. Pero cuando se decida que las fronteras puedan ingresar, ya sea de Brasil, de Paraguay, nosotros sabemos que en esos países hay alta cantidad de variantes Delta. Sí, sí. Entonces, también tenemos que tener un control en la importación, en el viajero. ¿Cómo lo podemos hacer? Porque también tengo entendido de que ahora no se debe aislar, que el paciente si ya certifica vacunación, PCR, sí. una PCR, no se debe aislar. Lo correcto, esto es una opinión, siempre se debe aislar. Porque en el transcurso del ingreso hasta 7º día, el paciente puede empezar con un cuadro clínico, de lo cual nosotros tenemos que pesquisar en ese momento y ahí tomar las medidas correctas de hisopar y confirmar un caso, y ojalá que no sea el Delta, digamos, ¿no? Para ir controlando las fronteras. O sea que sí, es discutible la flexibilización con algunas actividades. Yo sé que también hay, obviamente, alguna cuestión económica, social, como hoy charlamos, con respecto a la salud mental de la población, tanto tiempo con estos aislamientos. Hay personas que hoy siguen cuidándose con el barbijo, van a algunas actividades, pero ya es una responsabilidad social. Y bueno, a veces es lamentable cuando no se puedan cumplir este tipo de autocuidado. Absolutamente. Daniel, en este momento me daría la sensación que hay una disyuntiva, ¿no?, entre las necesidades de cuidarse y las necesidades económicas, entre los intereses de muchos en detrimento, o de los intereses de pocos en detrimento de los intereses de muchos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ha sido catastrófica esta situación durante casi 2 años, donde hay muchísimas necesidades que satisfacer, y me parece que estas necesidades hoy están avanzando sobre los cuidados que dice Laura que se debieran de tener que tener. Y es una situación difícil, pero ¿quién la regula o qué crees que es lo que se debiera de hacer? Sí, yo creo que debe haber una intervención del Estado, más allá de que por ahí la cuestión sea muy difícil, porque hay una demanda, hay una necesidad. Tampoco. Obvio. Sí. Yo me imagino al tipo que tiene que levantar la persiana todos los días a las 8 de la mañana y no lo podía hacer durante tanto tiempo. Está complicado, digamos, quiere que venga gente a su negocio, quiere abrir su bar, quiere el músico, bueno, todo este tipo de actividades. Sí, bueno, los eventos, ¿no? Claro. Gracias a Dios hoy estamos transitando una cuestión bastante buena. Hay ya un porcentaje alto de la población chaqueña que está vacunado. Bueno, tenemos que seguir por ese camino y bueno, no olvidarnos obviamente de las medidas que nombró la doctora, que nombró el profesional que estuvo hablando ahí desde Córdoba, y bueno, y tampoco no aflojar con la comunicación. Yo creo que eso es esencial, y es cierto que por ahí ahora ya no estamos más como al principio, pero la comunicación es sumamente importante. Doctora, la gente que contrajo el virus, como en mi caso personal, que puede volver a contraerlo y que puedo ser asintomático y ando por la calle, ¿hay alguna forma de control, hay alguna manifestación que exija cuidados o hacerse observar? ¿Hay una repitencia de las mismas características, diarrea, fiebre y todo lo demás, a quien se contagia por segunda vez, o no lo hay? Puede ser más leve el cuadro. Por eso lo que hoy explicamos, que hay variantes. Nosotros en el Chaco tuvimos notificación de variantes Manaos, ¿sí? Y tuvimos una de Río de Janeiro. Bueno, esos fueron casos importados. Se sigue haciendo una vigilancia porque lo que se tiene en cuenta es la reinfección, como usted dice. Si usted cursó una infección por COVID, se puede volver a reinfectar, pero pasados los 3 o 4 meses, que es donde uno supuestamente tiene una duración de inmunidad, ¿sí? A pesar de que puede o no estar vacunado. Si se vacuna,
es más prolongada la inmunidad. Entonces, lo aleja un poco de las reinfecciones. Pero el doctor Thomas, él también habló de 6 meses y que se Sí. está estudiando, con lo cual es muy poco, porque si a mí me dicen que nos tenemos que vacunar una vez por año, lo hacemos con la gripe, con la neumonía, con tantas otras vacunas, porque Sí. este es un país que es de vacunarse, Sí. gracias a Dios, ¿no es cierto? Sí. Hay una tendencia, todo el mundo se quiere vacunar. Pero cuando hablamos de 6 meses, yo, por ejemplo, la primera vacuna me la di en marzo y la segunda en mayo, yo ya tendría que darme la tercera. Sí. Y no sabemos si son compatibles unas con otros, no están debidamente aprobadas, lo decía el doctor Claro. Cordobés, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el análisis que ustedes están haciendo ahora de toda esta realidad? Claro, como son vacunas nuevas, con plataformas nuevas, se está analizando. Nosotros estamos en una etapa, digamos, en una fase, terminando una fase 3, donde nosotros aseguramos que son efectivas y seguras. Luego hay una fase que estudia la efectividad. Sí, la 4. Sí, exacto. Nosotros no tenemos No hay. hoy todavía No. una vacuna en cuanto a efectividad, que seguramente cuando la tengamos va a estar dentro del calendario nacional. Lo que uno va estudiando es la inmunidad en cuanto al tiempo, la inmunidad de anticuerpos, ¿sí? Porque hay 2 tipos de defensa para estudiar. Una se llama inmunidad humoral, que es la respuesta a anticuerpos, pero hay una inmunidad de memoria que usted tiene y no se puede estudiar porque no hay métodos en Argentina para poder estudiar. Y se necesitan años para poder evaluar. Usted me sacó el ejemplo del antigripal. La antigripal es una vacuna que se aplica anualmente, ¿sí? Y se sabe que es una circulación viral que tenemos con mayor frecuencia entre otoño, invierno y disminuye la circulación en primavera. Con mutaciones, además, ¿no? Exacto. La aplicación se hace preferentemente otoño-invierno, ¿sí? Porque yo sé que vamos a estar cubiertos hasta fines de primavera, digamos. Bueno, la inmunidad en cuanto a la vacuna antigripal se estudió a través de tantos años que dura aproximadamente 9 meses. Pero como en verano no hay circulación, se tiende a aplicar una sola vez. Y se en el año. capitalizan esos 3 meses, ¿no? Exacto, Diciembre, enero exacto. y febrero. Bueno. Con la vacuna COVID todavía no lo sabemos. No, claro. ¿Sí? Así que estamos especulando si son 6 meses, si van a ser 2 dosis, si se va a quizás estudiar la efectividad de una sola vacuna y se va a aplicar el próximo año una sola vacuna que dure aproximadamente más de 6 a 7 meses, porque también vamos a ir viendo la disminución de la circulación del virus en todo el mundo. Sin duda. Daniel, ¿prevén acá una tercera dosis? Independientemente de las investigaciones que hagan ANAP y todas estas entidades que tienen que ver con todo esto, ¿ya se está previendo? ¿Están tomando los recaudos? Como para decir, bueno, en tanto y en cuanto nos digan que hay que dar una tercera dosis para avanzar como avanzaron este año con las vacunaciones. Las discusiones de este tipo se dan en el Consejo Federal de Salud. ¿Sí? Claro. Se reúnen los ministros y ahí se dan esas discusiones. Yo tengo entendido que se está hablando, no discutiendo cómo dentro de los ministerios, pero no discutiendo en fecha ni nada concreto. De mi punto de vista personal, yo creo que en este momento la priorización es avanzar con segundas dosis, avanzar con niños y niñas de 3 a 11 años para tratar de llegar rápidamente al 75% que explicaba la doctora, y después que se llega a eso, seguramente empezarán a discutir yo ya creo que para el 2022 la aplicación o no de tercera dosis. ¿Cómo ven la vida de ustedes después de esta pandemia donde se ha reconfigurado la forma de comportarse, de trabajar, de andar, de dialogar, de extrovertir afectos y comunicarse de tantas cosas como profesionales de esto? Sí, y bueno, es una experiencia única, ¿no? Una experiencia desde... Yo siempre cuento a mis amistades que desde la llamada telefónica de contener un paciente, de no poder ver a los familiares, de mantenerse aislado mucho tiempo, de contener a los pacientes sobre todo, porque fue, digamos, unos meses donde había muchas dudas, donde teníamos
patologías por ahí que tenía que priorizar en cuanto a la atención. Bueno, el equipo de salud, la verdad, que en manera conjunta fue un equipo de primera, porque todos fuimos luchando contra esta pandemia. La sociedad participó muchísimo y ayudó muchísimo. Hay un cansancio, pero a la vez hay una satisfacción porque de tanto trabajo arduo que tuvimos a través de la vacuna y del compromiso de la población de poder cumplir con las medidas que se fueron tomando correctamente en esos tiempos donde teníamos que cumplir sí o sí el aislamiento, que teníamos que cumplir sí o sí el uso de tapabocas y distanciamiento. Hoy podemos decir con Daniel, que trabajamos juntos, que estamos contentos, que tenemos buenos datos, buenas cifras a nivel epidemiológico. No tenemos que relajarnos, esto es, pero 100% estamos de acuerdo. Tenemos que mantener las medidas de autocuidado y yo creo que ya forma parte de nuestra costumbre, de nuestra educación sanitaria, poder protegernos. Si bien ahora se va a implementar la vacunación en niños, yo el mensaje que quiero aportar es que la vacuna Sinopharm es una vacuna segura y efectiva que ya fue, digamos, aplicada en adultos. Es una vacuna que ya es conocida en el calendario de Argentina. Hay otras vacunas parecidas a la Sinopharm que se han aplicado en campañas de vacunación como la hepatitis A, contra la poliomielitis, contra la gripe. Las plataformas, los componentes ya son conocidos, así que los padres no deben tener miedo en poder, cuando se ofrece la vacuna, poder acceder y poder vacunar a su niño, sobre todo los niños que tienen factores de riesgos. Así que yo, cuanto más vacunas... Cuando sí. hablamos de factores de riesgo en niños, ¿a qué específicamente? Porque hay mucha gente que de pronto no sabe. Sí. Por ejemplo, ¿qué enfermedades o qué patologías llaman ustedes factores de riesgo que no los debe de inhibir para que reciban la vacuna? Por ejemplo, en la Argentina hay aproximadamente 7.000 pacientes con cardiopatía congénitas. Niños. Niños. No hay problema para vacunarlos. No hay problema, no hay contraindicación. Hay pacientes que tienen desnutrición, pacientes que tienen diabetes, obesidad, pacientes que tienen enfermedades reumatológicas, artritis, lupus, pacientes oncológicos con leucemia. Hay pero una variedad de patologías que nosotros decimos factores de riesgo que hoy tienen acceso a esta vacuna. O sea que quizás los más comunes en esto puede ser la obesidad, la desnutrición, la diabetes, ¿no? ¿No es cierto? Exacto. Que son, no hay problema. No hay contraindicación, es segura, es efectiva, así que no tienen... Hay veces que necesitan información los padres, y una buena información, con buenas fuentes, ¿sí? Y es por eso que nosotros, como profesionales de la salud, tenemos que brindar y llegar a ese padre que hoy está con duda en vacunar a ese niño. Es muy importante lo que se está diciendo porque cuando yo le pregunté a este médico cordobés sobre las dudas que existen en muchos padres, es absolutamente cierto, ¿no? Dice, no les afectará, no les hará mal. ¿Cómo están llegando, Daniel, a los papás para que, creo que a partir del lunes empiezan a dar las vacunas a mayores de 3 años, ¿no? No, a partir del día martes 12. Claro, el lunes es feriado, correcto. Fin de semana largo. Vamos a iniciar, estamos trabajando. ¿Dónde y para cómo eso. va a ser la cosa? Estamos trabajando en eso. Ayer la ministra de Salud de la provincia lo presentó. Hemos trabajado en el plan estratégico. Se va a ir dando por etapa. En una primera etapa vamos con los niños y niñas con factores de riesgo, lo que estuvo comentando la doctora, y bueno, y una segunda etapa ya en forma universal. Así que estamos trabajando con los centros de salud para que ellos sean, si bien se va a vacunar tanto en los centros de salud, se va a vacunar en todos los vacunatorios habilitados por la provincia, ya sea público o privado, y más los centros extrahospitalarios en esta etapa, ¿sí? ¿Cuáles son los centros extrahospitalarios? Y lo que conocemos comúnmente para vacunación COVID, Central Norte, Gala, correcto, sí, el hotel, sí. Y los centros de salud, los vacunatorios del centro de salud, tanto público como privado.
Es una población que los vacunadores conocen, tienen manejo, conocen los niños y niñas con factores de riesgo de su área programática. Si no vamos muy lejos, hoy a la mañana estuvimos visitando un centro vacunatorio acá del Eje Obrador, que están en el Pescador, y llegamos de sorpresa, porque hacemos ese tipo de supervisión, y estaban trabajando los vacunadores en el listado ya de los factores de riesgo para tenerlo preparado para la semana que viene. Entonces lo van captando cuando llegan, lo citan o si no viene, lo van a buscar. En el interior es igual. En el interior es igual, se trabaja de esa manera. Y bueno, y después están los centros extrahospitalarios que van a estar habilitados. Siempre que vaya acompañado con el padre o el tutor legal, la autorización es verbal, o sea, eso ya es así, siempre se trabaja con toda la vacuna de esa manera. Y bueno, y si va a ir acompañado por la niñera o por alguien, por otro que no sea legalmente responsable, ahí sí, por ahí se le va a pedir una autorización escrita. Pero en regla general va con el padre, la autorización verbal ya es suficiente. Si bien es una vacuna, la vacuna es voluntaria, obviamente es necesario que todos los niños y niñas estén vacunados. Bien, señores, el programa está llegando al final. Hace algunos días atrás que estoy entre que digo algo y no digo nada. Finalmente me decidí a decir algo. Yo hace muchos años que hago periodismo. Y cuando hablo, no hablo porque lo leí, sino porque lo viví. Y estos últimos días hubo una manifestación del gobernador de la provincia que fue una explosión de angustia y de absoluta humanidad. Y me refiero cuando se emocionó porque estaba llevando el agua al interior de la provincia. Esta realidad ha generado todo tipo de comentarios adversos, colegas de Buenos Aires diciendo todo tipo de cosas que me parecen que no las merece. No las merece nadie. Yo puedo hablar de la época de Serrano, de Ruiz Palacio, de Vittel, de Ángel Rosas, de Tawina, de Roy Nikich y de tantos otros que estuvieron a cargo de la provincia. Nunca he visto en tantos años de periodismo que alguien se emocione, alguien que está acostumbrado a estar en contacto con la gente. Y cuando una persona se emociona, esto es cierto y real, es auténtico. Y no fue por una canilla, eso fue una metáfora. Porque todos los que vivimos acá y los que vivimos en el interior y muchas veces tuvimos que comprar agua, sabemos lo que significa tener agua. Sabemos el esfuerzo que implica una gestión. Y esta es una manifestación auténtica. Y creo que las manifestaciones auténticas y de estas características no deben de ser castigadas, ni deben de ser aprovechadas en estos momentos preelectorales. Estén bien o estén mal lo que se hace. Lo que no se puede castigar es este tipo de expresión, que es absolutamente auténtica de una persona. Que le podrán cuestionar que estuvo frente a una canilla o no, que el agua es otra cuestión. Pero no decir que esto fue parte de un circo, eso es denigrante. Y lo digo para todos aquellos que tienen la responsabilidad de conducir algo en esta provincia. Lo digo para la oposición y lo digo para el oficialismo. Este tipo de cosas no se deben de castigar porque son auténticas. Que le cuestionen que el agua no llega a tiempo es una cuestión, pero no hacer esta payasada que están haciendo, ¿no es cierto? Unas lágrimas por unas gotas de agua. Me hicieron sentir tan mal, me hicieron sentir mal como persona, me hicieron sentir mal como ser humano. Porque este tipo de cosas se comparten, no se castigan. Me parece que merecía una reflexión. Chao.
es lo que se llama la residencia estudiantil. Ahora estamos con refacciones. Esta residencia para mí en su momento fue como un salvavidas. Fue un lugar donde nos abrieron las puertas cuando estamos pasando una difícil situación económica. Uno se pone contento por los que vendrán porque van a tener un mejor lugar que va a ser más confortable. La verdad que le da la posibilidad a muchos estudiantes poder progresar, así que es genial que exista esto, la verdad. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení a Labia Pinturas, ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas, te ofrecemos ventas por mayor y menor. Ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accedé a los mejores beneficios. Vení a Labia Pinturas. Encontranos en Avenida 25 de Mayo 768, en Bedia 86 y en Avenida 9 de Julio 1787. Vení a Labia Pinturas.